Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Los Mejores Consejos Culturales con el contador Juan Manuel Ochoa Torres. Contador, cuéntenos de qué tema le gustaría platicar el día de hoy. Al día de hoy me gustaría tratar sobre una palabra que es ni más ni menos el objetivo de toda siembra, de todo trabajo, de todo esfuerzo que hacemos cualquiera de los seres humanos. Cuando usted y yo vayamos por la carretera y veamos a cualquier sembrador en el campo o a cualquier tractor que esté arando la tierra, quiere decir que ellos se esfuerzan con un solo propósito. Ellos quieren, o tienen más bien dicho, su esperanza puesta precisamente en esa palabra de la que hoy quiero hablarle. La palabra que escogí para tratar el día de hoy, y que es el objetivo de todo sembrador y de todo agricultor, consta de solamente 5 letras. Esa palabra es fruto. Pero veamos primero su significado etimológico, o sea, veamos algo acerca de su origen desde el latín. Mire usted, la palabra fruto proviene de fructus, que quiere decir producto, beneficio o ganancia, misma que será derivada de haber realizado una cierta labor para conseguirla. Pero si cada persona que desarrolla una actividad espera obtener un determinado fruto por su trabajo, ello convierte a esta palabra en algo de una importancia excepcional para cualquier ser humano. Y peor se la cuento, el término fruto no solamente es muy importante para un ser humano, sino que en varias ocasiones en la Biblia se cita esta palabra refiriéndose a ejemplos del propio creador del universo. Por tanto, a lo largo de este programa, quiero invitarlo a que analicemos esta palabra fruto desde distintos ángulos o perspectivas. Primero veremos este término desde un punto de vista bíblico. Luego veremos lo que a un ser humano le puede suceder si para producir o conservar un determinado fruto realiza su labor de una forma diferente a lo que debe. Veamos pues esto de los frutos primero desde una perspectiva bíblica. Y lo invito a que escuche lo que dice en uno de los libros de la Biblia, justamente el libro de Isaías. Pero antes déjeme que le diga que este libro no solamente es uno de los libros más hermosos de la Biblia, sino que con el hecho de predecir eventos con mucha anticipación, pone de relieve el poder maravilloso del Espíritu de Dios, y que este libro se anticipa 7 siglos a lo que sucedió con la venida del Mesías. Y para su acervo cultural, le diré que la palabra profeta es una transcripción del vocablo griego profetés, la cual es una palabra compuesta porque viene de femi, que significa anunciar, y de la preposición pro, que quiere decir lo que va delante, o sea, lo que se anuncia con anticipación. Ahora bien, antes de continuar, debo decirle algo muy importante. Así como entre paréntesis, en el lenguaje común se le suele llamar profeta al que anuncia el futuro, pero esta idea es diferente a su significado bíblico. Los profetas de la Biblia no eran una especie de adivinadores o magos, sino que eran más bien los portavoces de un mensaje de parte de Dios. Y sólo así,
viniendo de parte de Dios, comprenderemos por qué Isaías se anticipa con increíble precisión a lo que sucedería 7 siglos después, con hechos relativos a la venida de Jesucristo y con una exactitud sorprendente. Como prueba de ello, ahora que estamos analizando la palabra fruto, le voy a leer una fracción que está en el capítulo 53 del libro de Isaías, la cual se relaciona con fruto, y enseguida le haré sus comentarios. Dice así, entrecomillado: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto, entre paréntesis, aquí está la palabra fruto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mire usted, como no le puedo desglosar todo el texto, porque me tardaría demasiado tiempo, le voy a desmenuzar un poco la última parte, si me lo permite. Vea cómo dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. A ver, ¿cómo que se dispuso con los impíos su sepultura? Usted recordará que se crucificaron con él a 2 ladrones confesos. Imagínese que usted, siendo inocente, en un país donde hubiera pena de muerte, se le equipara a otros culpables o a otros asesinos, y se hace un grupo con todos ellos y por parejo se les lleva a fusilar. A eso se refiere al decir que se dispuso con los impíos su muerte. Y luego continúa: mas con los ricos fue en su muerte. ¿Cómo que con los ricos fue en su muerte? Usted recordará que una vez que había fallecido en la cruz, un hombre rico entró osadamente con Pilato y le pidió su cuerpo. En el Evangelio de Juan se dice que también estaba Nicodemo. Vea cómo dice en Mateo 27,57, entre comillas:
Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Cerramos las comillas. Pero lo que quiero resaltar es lo que dice en la parte final. Vea usted, entre comillas. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Ah, caramba! ¿El fruto de la aflicción de su alma? Pues, ¿cuál es ese fruto? Podría decir alguien. A muchas personas les parecerá increíble, pero ese fruto podría ser también usted, amita, o usted, caballero, que ahora nos está escuchando. A ese fruto se refiere. Y vea cómo continúa, vea cómo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, pero no se detiene de ahí, sino que continúa diciendo, y quedará satisfecho. Así como diciendo, valió la pena, porque a través de todo eso que pasé, me pude traer a todas esas y aquellas personitas dentro de las cuales esperamos que esté usted, que en este momento nos escucha. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el campo, sabemos lo que es llegar a una cosecha de algo, sí, cuando hemos visto el fruto de la tierra y de nuestro trabajo. La verdad, como que en ese momento se nos olvida todo lo que pasamos antes para poder llegar a ese punto. Por eso comprendo perfectamente cuando el propio Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea que no debemos ni por un momento olvidar que ahí nos está diciendo ni más ni menos que los que confiamos en el Señor y hacemos lo que Él nos indica, nos vio como una especie de fruto, y le reitero como dice en ese texto, y quedará satisfecho. Sin embargo, así como le decía hace un momento, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el campo, también sabemos que un proyecto de fruto se convertirá en una realidad siempre y cuando se hagan las cosas como se deben hacer. Si alguien por flojera o por hacer las cosas de manera diferente procede de otra forma, el fruto esperado, simple y sencillamente, nunca va a llegar. O incluso algo que ya ha fructificado podría echarse a perder antes de ser consumido si no se toman ciertas medidas apropiadas. En unos momentos más le voy a contar unas anécdotas personales para ejemplificarlo mejor. Ahora, espiritualmente hablando, ¿quién es quien mero sabe sobre la forma correcta de cultivar, de producir, de conservar un fruto? ¿Qué cree? Que el único que no se equivoca, el único que sabe sobre la forma correcta de hacer las cosas es Dios. ¿Y dónde expresa esa voluntad? Pues está en la Biblia. Allí se describe con detalle los peligros en que puede caer todo ser humano, ya que una vez que vino el Señor Jesucristo a traernos su mensaje, no crea que el maligno simple y sencillamente se va a retirar por allí y va a hacer su maleta y se va a ir a su casa. Al contrario, con más empeño va a tratar de que la semilla que el Señor sembró no llegue a fructificar. Y para ello se va a valer de todo tipo de triquiñuelas. Es tan astuto este personaje
que en una ocasión, cuando Jesús les anuncia su muerte, el malo tuvo la osadía de meterse en el propio Pedro, y nada menos que enfrente del Señor Jesucristo, como está descrito en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Pero veamos lo que dice en Mateo 16,22, por si gusta cotejarlo, entre comillas. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cerramos las comillas. Por eso, si alguien trae enseñanzas diferentes a la Biblia, un verdadero cristiano nunca va a seguirlas, ni a creer en ningún mensaje, aparición o revelación diferente a lo que dice en su palabra. Porque fíjese que conozco a muchas personas que con la mejor de las intenciones se han creído de estas supuestas apariciones o mensajes diferentes a lo que Dios dice, mismos que los han llevado a otras cosas diferentes. Por eso, a las personas que deseen conocer más sobre una gran cantidad de desviaciones doctrinales que han ocurrido a lo largo de la historia, entre ellas, como fue esto de la cuestión de la guadalupana, los rosarios, la cosa de los santos y muchas otras cosas, pues ahí están debidamente explicadas y desmenuzadas y documentadas. Si gustas, en unos momentos más continuamos. ¿Puede continuar con el tema de hoy? Mira, la salud es un extraordinario regalo que Dios nos da, para que a través de ella usted y yo podamos tener como fruto, pues que un trabajo más fructífero, un pensamiento mejor, y así podamos darles mejores cosas a nuestra familia y a los que nos rodean, al país, a todo mundo, ¿no? Pero está perfectamente demostrado, como se cita en el libro Tentaciones que Matan, que la salud se echará completamente a perder si cualquier persona de una forma reiterada consume alimentos llamados o denominados como chatarra. Así es. Está médica y científicamente probado que una persona que coma mal, al paso de los años, ello derivará primero en obesidad, luego en diabetes, hipertensión arterial, problemas renales, digestivos, oculares. Fíjate que es la principal causa de ceguera en México y en Estados Unidos. Problemas cardiovasculares, infinidad de cosas, y va a influir en un estado permanente de cansancio y en una creciente, pues hasta impotencia sexual, influirá en alteraciones en el estado de ánimo y en muchas otras cosas. Estoy convencido que Dios quiere que usted y yo y todos seamos sanos, pero muy a menudo caemos víctimas de la comida y sobre todo de la voracidad de unos pseudo-industriales del alimento que en un afán de incrementar sus ventas endulzan de manera artificial sus productos, provocando todo lo que acabamos de mencionar. No permita que eso le suceda a usted o a alguien de su familia. Lo invito a que descubra la forma como puede liberarse de ese problema con el libro del paquete Tentaciones que Matan. ¿Puede continuar con el tema de hoy? Con mucho gusto. Mira, volviendo a la palabra fruto, decíamos hace un momento que en el Antiguo Testamento, una de las profecías de Isaías, la cual fue hecha nada menos que 7 siglos antes de Jesucristo, se hace mención a esta palabra en una parte donde se describe con una precisión increíble la labor de Jesucristo en la tierra. Mencionábamos también que en este pasaje, una vez que Isaías vislumbra que el Señor habría pasado por todo ese terrible trance de la crucifixión, cita textualmente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Decíamos también que en ese fruto que el Señor vio,
y con el cual quedó satisfecho, se incluirá una cierta cantidad de seres humanos, entre los cuales esperamos que esté usted y también esperemos que yo esté. Pero también mencionábamos algo muy importante. Y ya volviendo a un ejemplo de la vida cotidiana, si un agricultor ya en el terreno humano no hace las cosas como deben ser hechas, ese proyectado fruto que espera recibir, simple y sencillamente, nunca va a venir. O peor aún, si ya lo ha obtenido, pero no lo conserva con las normas que se recomienda, pues también se le va a echar a perder. Y todavía peor se lo cuento, que si consideramos que anda por ahí un maligno al cual sabe perfectamente que el Señor vino a la tierra y que toda persona que haga lo que el Señor indica será considerado como su fruto, ¿sabe cómo va a proceder? Pues en una forma increíblemente hipócrita y mentirosa va a tratar por todas las formas imaginables de engañar al ser humano, presentándole infinidad de supuestas alternativas para que haga las cosas de manera diferente. Y en el momento actual, por varias cosas que le voy a mencionar, podemos tener la certeza que se está procediendo de manera diferente a lo que el Señor quiere, y le voy a explicar por qué. Mire usted, lo primero que salta a la vista es que los frutos que se están produciendo en el mundo son otros. Los frutos que deberían derivarse de la palabra de Dios serían amor, consideración, paz, armonía entre los seres humanos, unión y cooperación entre todos los miembros de una familia, de un país y todos los miembros de la confraternidad mundial. Y aquí yo le hago una pregunta. A lo largo de la historia del cristianismo, ¿han sido estos los frutos que se han manifestado en el mundo? En una minoría sí, pero en la inmensa mayoría no. Los frutos que hemos visto en el mundo y hoy vemos en nuestro país son violencia, secuestros, narcotráfico, rebeldía ante la autoridad, envidias, conflictos, división e infinidad de problemas de todo tipo. Si un agricultor siembra trigo y lo que ve unos días después salir de la tierra, pues es trigo, pues entonces está en lo correcto. Pero si ha sembrado trigo y lo que ve creciendo es otra cosa, lo primero que va a pensar es que la semilla sembrada, tal vez algún enemigo, en una forma tramposa, la ha sustituido por otra. Y aquí en esto no hay vuelta de hoja, porque si lo que sale son espinos y huizaches, entonces la semilla ha sido cambiada. No en balde en las sabias palabras del Señor Jesucristo se dice que por el fruto se conocen las cosas. Y si estamos seguros que la semilla que nos trajo el buen sembrador es buena, y si vemos por otro lado con certeza que los resultados son otros, hay que desconfiar de la semilla. Por ello lo invito a que nos demos una vueltita o demos una revisadita a la semilla que se siembra actualmente para ver si es la misma en varios de los elementos clave. Con todo el respeto que me merecen las personas que piensan diferente, los invito a todos a que vayamos a ver primero, con todo cuidado, lo que dice la semilla original, o sea, la semilla valiosa y verdadera que viene de parte directa de Dios a través de su palabra que está en la Biblia. En lo que respecta a la orden que recibimos de parte de Dios sobre hacia dónde debemos voltear nuestra mirada, vayamos primero a lo que dice en el Antiguo Testamento, si nos vamos nada menos que al primer mandamiento que Dios le dio a Moisés, y lo exhorto a que usted lo coteje junto conmigo. Si leemos en cualquier tipo de Biblia, verificaremos cuidadosamente la semilla que nos dio nuestro Padre Dios.
Si nos dirigimos primero al libro de Éxodo 20,3, donde se citan con todo detalle nada menos que los mandamientos que Dios le dio a Moisés, allí veremos que en el primer mandamiento dice a la letra lo siguiente, entrecomillado: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y le voy a decir algo, mi estimado Radio Escucha. El Señor no es que quiera que usted y yo no pongamos otra cosa en medio entre Dios y usted con un propósito egoísta o por propio beneficio. No. Esto es así porque lo que pasa es que Él perfectamente sabe que el único que nos puede ayudar es precisamente Él y nadie más. Si hubiera otra persona, creo que Él nos lo hubiera dicho. Pero como no es así, Él nos está claramente advirtiendo: no te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Pero aquí viene el problema de lo que conviene a Dios es exactamente lo contrario de lo que le conviene al enemigo de Dios. Si Dios quiere una relación directa entre el ser humano y Él, el maligno lo quiere exactamente al contrario. Quiere situar algo en medio entre Dios y el hombre. Si eso que antepone no existe, si es algo inventado, no importa. Lo importante para Él es que se sitúe algo en medio. Pero obviamente, por su propia naturaleza, este ente maligno es por naturaleza mentiroso. Es más, ha sido nombrado por el propio Señor Jesucristo como el padre de la mentira. Y este padre de la mentira, por supuesto que no le va a decir a usted o a mí que lo que quiere es romper el vínculo entre Dios y el ser humano. Obviamente va a decir que se trata de una aparición. Va a tratar de sacar a supuestos santos de muy diversos nombres, o vaya usted a saber qué. Y la verdad es que el mismo Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, nos lo advirtió con toda claridad, que no debíamos dejarnos sorprender. Necesitamos ser muy ingenuos para creernos de este tipo de cosas. ¿Quiere que le lea una de esas partes en los evangelios donde se nos advierte de estos engaños? Mire usted, le voy a leer lo que dice, entre otras partes, en Marcos 13,21, por si gusta cotejarlo en cualquier tipo de Biblia. Dice lo siguiente, entre paréntesis: entonces si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Cerramos las comillas. Vea bien cómo dice esta última parte, dicho sea en lenguaje coloquial. Conste que se los estoy advirtiendo. Más claro, ni el agua. En otra parte, el Señor Jesucristo también nos advierte: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor, que todo lo sabe, ya sabía de antemano la clase de engaños que se gasta el maligno, y justamente por eso nos lo está advirtiendo. Y por si fuera poco, no se va a encontrar absolutamente nadie en toda la Biblia, que ni de lejos aconseje algún tipo de imagen o intercesor para situarlo en medio de Dios y de los hombres. Hay algunos por ahí que se dicen sucesores de Pedro, pero el problema es que no hacen lo que Pedro hacía, y se lo puedo probar. Siguiendo las propias palabras del propio Pedro, por ejemplo, con respecto a la invención de fábulas o cosas similares para supuestamente aumentar la fe, entre comillas, le pregunto a usted, mi estimado radioescucha, ¿cree usted que Pedro le gustaba inventar fábulas?
Lo invito a que escuche lo que decía Pedro al respecto, si gusta cotejarlo. Eso está en la segunda carta de Pedro 1,16. Dice así, entre comillas: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y ahora le hago una pregunta. ¿Cree usted entonces que a Pablo sí le gustaban las fábulas? ¿Cree usted que le hubieran gustado invenciones como la de la guadalupana? Lo invito a que escuche lo que el propio Pablo dijo en lo que probablemente haya sido la última carta escrita por él, que es nada menos que la segunda carta de Timoteo, escrita un poco antes de ser sacrificado. Eso está en segunda de Timoteo 4,4, donde además, haciendo gala del Espíritu del Señor que lo animaba, en forma por demás profética, se adelanta muchos siglos y nos anticipa lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá en la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Cerramos las comillas. ¿Sabe una cosa? Por donde quiera que miremos este tipo de invenciones, como la de la guadalupana y otras, nos vamos a dar cuenta que no son más que trucos del maligno que ni siquiera tienen base histórica y además ni siquiera son trucos originales, ya que ya lo habían empleado con los pueblos antiguos desde muchos años antes de la venida de Jesucristo. Si gusta, en unos momentos más me voy a permitir exponerle algo que está citado en la Biblia para que usted corrobore desde el punto de vista histórico cómo desde antes de la venida de Jesucristo ya el malo usaba este tipo de truquitos. Lo que hoy quiero poner de relieve es que si vemos que el producto, o sea la cosecha o el fruto que vemos en el mundo es otro, eso no es más que una simple consecuencia de que la semilla ha sido cambiada. Si usted y yo, como le decía, vemos que hay campos donde se está produciendo espinos, muy fácilmente podemos deducir que la semilla pues no es la original. Solamente basta ver la violencia, corrupción, secuestros, muertes, droga, infinidad de problemas para ver que esos espinos no son más que la consecuencia lógica de ese cambio de mensaje. He escuchado a algunos comunicadores que, como presumiendo ante los micrófonos, dicen: es que el pueblo mexicano es guadalupano desde la raíz. Y cuando los oigo, no me queda más que pensar, pues sí, la mayoría es así, pero las consecuencias están a la vista, porque habiendo un pueblo tan noble como el pueblo mexicano, y habiéndonos puesto el Señor en una tierra tan pródiga, sólo así entenderemos por qué nuestro pueblo todavía carece de tantas cosas. Si desea conocer más datos sobre este cambio de semilla que ha producido un fruto completamente diferente a que el Señor quería, eso está perfectamente documentado en 2 de los libros del paquete. En unos momentos más continuaremos con esto de los frutos. Híjole, contador, está muy interesante todo esto que nos platica, pero bueno, no sin antes decirle a usted, mi estimar con el tema de hoy. Claro que sí. Fíjate que en una ocasión el Señor Jesucristo les dijo a todos sus discípulos y a todos los que les escuchaban: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto está en Mateo 18:18, por si gusta leerlo, y también se lo dice exactamente eso al mismo Pedro en Mateo 16,18. Y la verdad, esta cita, en una y en otra parte, es una muy grave llamada de atención advirtiendo o dando a entender que todo acto humano tendrá muchas consecuencias. Este párrafo ha sido mal interpretado por algunos, pero
eso trataremos en otra ocasión para no desviarnos del tema. Pero esto está claramente descrito en uno de los libros del paquete. Pero le anticipo y le aseguro que Pedro jamás se hubiera atrevido a pensar siquiera en cambiar una semilla por otra, ya que el mismo Pedro se hubiera dado cuenta que la única semilla capaz de dar el fruto esperado es la semilla que nos vino a traer el Señor Jesucristo. Pero eso ya será responsabilidad de quienes caigan en este tipo de trampas. Pero a usted y a mí, como creyentes, lo crucial será, en lo personal, que estemos incluidos dentro de ese fruto, y le repito el texto que cité al principio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La clave de todo esto que le he citado, para que usted y yo lleguemos a estar considerados dentro de ese fruto, es, primero, sembrar en nuestra vida la semilla original y luego hacer lo que ahí dice, para que si en otras partes salen semillas y cardos, en nuestra propia vida salgan los frutos de la semilla original, que es el amor de Dios y a nuestro prójimo. La comprensión hacia todos nuestros compañeros de trabajo, un sincero deseo de ayudar, una paz y una serie de bendiciones que otro tipo de semilla jamás les puede ofrecer. ¿Y dónde compro ese tipo de semilla para que se produzca ese fruto? ¿Qué cree? Que esa semilla el Señor nos las da gratuitamente, está en su palabra. Pero eso sí, no debemos irnos por imitaciones, debemos irnos por los evangelios, donde está la semilla auténtica, porque como le decía, el maligno anda por allí muy entretenido tratando de discurrir qué clase de redes o fábulas tiende por todos lados, sea en forma de apariciones de infinidad de cosas perfectamente descritas en 2 de los libros del paquete. Ya ves que siempre me gusta andar poniendo ejemplos. Te voy a poner uno. Imagínate que un padre o una madre le deja a su hijo un teléfono para que le llame cuando necesite algo. Y le da un teléfono, por decir, de 8 dígitos. Pero su hijo, en lugar de usar exactamente el número que le dio su padre para dirigirse a él, de pronto discurre el hijo que ese número tiene 2 dígitos con 6 y que como que no le gusta y los va a cambiar por 8. ¿Qué crees tú que va a pasar? Imagínese que un disco amigo de la familia, mismo que no quiere que por ningún motivo su hijo se comunique con su padre, pues le da otro número diferente. ¿A quién le va a hacer caso el hijo? ¿A su padre o a ese disque amigo que le anda diciendo que se comunique de otra forma? Pues la respuesta es muy obvia, ¿no te parece? Pues es el mismo caso. No debemos creernos de absolutamente nada que no provenga directamente de Dios. Por tanto, le quiero pedir un favor. A través de las ondas del radio, lo invito a que nos unamos todos y le pidamos al Señor que nos permita llegar a formar parte de ese fruto. Le invito a que hagamos una oración. Señor, gracias por permitirnos estar todos integrados en tu nombre. Te pedimos que nos permitas que todos los radioescuchas y la mayor parte posible de los habitantes de nuestro país lleguemos a ser considerados como un fruto tuyo. Sabemos que para lograrlo solo lo podremos hacer utilizando la semilla original que tú nos has proporcionado. Bendice a todo nuestro país para que en lugar de espinos y cardos produzca nuestra tierra la semilla de amor y de paz, y que solamente tú nos lo puedes dar. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo. Gracias, Señor, y gracias a usted, amigo Radio Escucha. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello,
Créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.